Los picos de las montañas, que se alzaban hacia el cielo, estaban cubiertos de enormes capas de nieve que brillaban bajo el pálido sol. Lo mantuvieron en una pequeña cueva, y los miembros del escuadrón se preguntaron si realmente creía que podría escapar de ellos. Le exigieron que dijera dónde estaba la antigua reliquia. El joven respondió con una sonrisa que si estuvieran en su lugar tampoco le habrían dicho eso. Los combatientes decidieron dejar al prisionero y contactar con el destacamento principal. Uno de ellos informó que habían capturado al fantasma del norte y, después de dar las coordenadas, escuchó que el escuadrón principal ya se había dirigido hacia ellos. El segundo espadachín dijo con fastidio y sorpresa que su prisionero era bastante terco. Todavía se mantenía firme a pesar de sus manos cortadas. Pero, ¿por qué el fantasma del norte necesitaría una reliquia que el emperador estaba buscando? Habían sufrido tanto por su culpa que no era reacio a divertirse con él hasta que llegara el escuadrón principal, para poder pagarle al fantasma del norte todo su sufrimiento. El espadachín se acercó al prisionero y le dijo que sería mejor que respirara profundamente, porque no iban a parar hasta que les suplicara la muerte. Los luchadores decidieron determinar quién comenzaría primero y lanzaron una moneda al aire. El fantasma del norte decidió que no se quedaría de brazos cruzados. Fue el primer despertar fallido en la familia Draker, Zeke Draker. Debido a que nació en una familia de cazadores de dragones, con un cuerpo que no podía usar el aura, no pudo despertar, lo que suele sucederles a los caballeros. Było jasne, że posiłki zostały zniszczone, a ten, kto tego dokonał, stał przed nimi z zakrwawioną głową w dłoniach. Alguien dijo una vez que si una persona solo aspira al poder, al final no le quedará nada. La moneda, después de girar varias veces en el aire, cayó sobre la parte exterior de la palma de uno de los caballeros. Salió cara. Mężczyzną, który pokonał ich posiłki, był nikt inny, jak przywódca sojuszu Murim. Esto lo dicen los que ya tienen el poder. Pero los fuertes aplastarán a los débiles y les quitarán todo lo que puedan. Y esta es la verdad de este mundo. Zeke se dio cuenta de que no podía escapar de estos ágiles espadachines. Invocó su habilidad secreta y los caballeros se sorprendieron al ver que el fantasma del norte había recuperado su mano. Esto no molestó mucho a los miembros del escuadrón principal que entraron a la cueva. Si le cortaban la cabeza a este tipo, probablemente moriría. Sin embargo, Zeke no estaba dispuesto a rendirse y entró en batalla contra fuerzas enemigas superiores. Mató a muchos enemigos, pero su cuerpo fue atravesado por varias espadas a la vez. Zeke Draker miró el charco de su propia sangre y decidió que probablemente estaba acabado. Pero aunque no pudo vengarse, logró robar la reliquia que el emperador estaba buscando y pensó que no moriría en vano. Tiger Danto również rozkazał swoim wojownikom się wycofać. Zeke sintió que el artefacto que sostenía en su mano se ponía al rojo vivo y escuchó una voz que le decía que su fuerte voluntad podría despertar un poder antiguo. El alma del antiguo dragón está impresa en la voluntad de aquel que persiste. La voz dijo que se había tomado una medida urgente. Zeke Draker estaba de acuerdo con ello, y el joven se dio cuenta de que la muerte ya estaba cerca, ya que estaba imaginando todo tipo de tonterías. Sin embargo, respondió a la voz desconocida que podía hacer lo que quisiera. Entonces, recibió un mensaje de que se recibió el consentimiento del despertar, y se activó el poder irreversible prometido. Entonces, Zeke Draker escuchó la cuenta regresiva con asombro, como si estuviera en una niebla. Después de que Zeke recuperó la conciencia, parecía un niño pequeño. Le costaba creer que había regresado al pasado. Era muy difícil de creer porque aún recordaba con claridad cómo le habían clavado la espada. Zeke estaba acostado en la cama, mirando alrededor de la habitación, y ese lugar le parecía muy familiar. Esta es la cuna, el centro de entrenamiento de la familia Draker. La familia Draker de cazadores de dragones es una de las tres grandes familias trascendentales. Terakan Draker es un héroe que salvó el continente al matar al malvado dragón Bahamut durante una guerra hace un milenio. Sus descendientes fundaron la familia Draker, y toda esta línea tiene la bendición de Laura, quizás porque son descendientes de Terakan Draker. Por lo tanto, tienen la oportunidad de despertar su aura de alto nivel y convertirse en caballeros. Todos tienen esta oportunidad excepto Zeke Draker. El sistema de administración se reinició, y Zeke se levantó rápidamente de la cama. Vio en la pantalla del sistema la confirmación de que el alma despierta estaba 100% sintonizada y había recibido la voluntad del antiguo dragón, fusionándose completamente con él. También se informó que Zeke Draker había accedido a parte del sistema. Se activó la vista de la ventana de estado
Parece que activó una reliquia. Zeke abrió la ventana del estado. Su mano podía pasar fácilmente a través de esta ventana. Podía moverse fácilmente a su alrededor. Zeke prestó atención a las habilidades de clase. Tenía una clase de sanador poco común, y tenía el título de alguien que recibió la bendición del dragón antiguo. El lenguaje del dragón, que no se usa en ningún lugar hoy en día, pero el maestro se lo contó a Zeke en la antigüedad. Las personas se dividían en clases dependiendo de en qué eran buenos, y cada clase se entrenaba en una técnica especial conocida como habilidades. Ya que su clase era un sanador, entonces podía usar la habilidad de curación. Después de despertarse, el maestro trabajó con él hasta que perdió el pulso. En cualquier caso, según la ventana de estado, ya era un sanador. Patrząc Tigerowi w oczy, pan pałacu zapytał, dlaczego zabił własną córkę. Przecież dziewczyna nie zrobiła nic. En su vida pasada se convirtió en sanador cuando tenía 20 años, justo después de que se abriera el salón etéreo. Wtedy William użył swojej mocy. Estaba seguro de que su sala de transmisiones ya estaba abierta. Ahora Zeke comprendió que, aunque su cuerpo entrenado había desaparecido, algo permanecía. Regresó al pasado con sus habilidades y recuerdos. Comparado con quien era antes de su regresión, estaba en una posición mucho más ventajosa. Para poder aprovechar todo esto, necesitaba descubrir lo que tenía a su disposición. De repente alguien llamó a la puerta de su habitación y pidió permiso para entrar. Una voz detrás de la puerta le advirtió a Zeke que no intentara fingir que no estaba en la habitación. Fuese el único sirviente de Zeke Decker quien no podía creer que el joven amo todavía no estuviera listo. Zeke le preguntó a Decker, ¿para qué debería estar preparado? Nagle pod jego dłońmi kwiat ożył i rozkwitł na nowo. Zeke recordó que en realidad había tenido miedo de Decker cuando era pequeño, y aunque tenía el cerebro de un hombre de 32 años, todavía no podía deshacerse de esa sensación de miedo que estaba impresa en su cuerpo infantil. Zeke activó su habilidad de clase, mente tranquila. Toda la ansiedad desapareció en un instante. Fue genial que esta habilidad se activara automáticamente. Decker dijo que le había dicho a Zeke más de una vez lo importante que era este evento, y se dio cuenta de que el sirviente estaba hablando de la prueba evolutiva del pancracio. Todos los Drakers son entrenados en el centro de entrenamiento Cradle a partir de los 7 años y pasan por 5 años de riguroso entrenamiento básico. Los instructores evalúan a los solicitantes cada año en lucha con espada y pancration sin reglas. Los oponentes son asignados por el instructor, pero hay casos en que los propios alumnos eligen contra quién pelear, siempre que ambos compañeros estén de acuerdo. Pero debido a la falta de reglas, algunos abandonan la pelea con lesiones, o no la abandonan en absoluto. Pero como es esta competencia la que determina la clase en la que serán ubicados los estudiantes de la academia, los niños no tienen más opción que luchar con todas sus fuerzas. Hoy fue el día de Pancration en la academia. El instructor principal, Pan Mark, informó a los cadetes que hoy sería su evaluación final del componente. Mark notó que todos los estudiantes estaban de buen ánimo y sugirió que comenzara el examen. Los cadetes reconocieron a Zeke y comentaban sorprendidos que cualquiera en su lugar habría huido, pero reapareció tras la humillación del año pasado. ¿Podría ser realmente descendiente directo de la familia? Mientras tanto, el instructor desafió a Aaron y Goth a un duelo. Pan Mark declaró abierta la pelea, y los oponentes se abalanzaron uno sobre el otro. Aaron derrotó a su oponente de un solo golpe, y el resultado de la pelea quedó decidido. Esto es lo que pasa cuando no tomas la posición adecuada para defenderte. El instructor declaró la victoria de Aaron, y Zeke pensó que ya había tenido mucho miedo de esto antes. Pero estos tipos no eran nada. Sus poderes eran incomparablemente mayores. Pan Mark llamó a la siguiente pareja al centro del campo de entrenamiento. Eran Zeke y Leon. Leon miró a Zeke con orgullo y le preguntó si la humillante derrota del año pasado no fue suficiente para él. Le sugirió a Zeke que pidiera clemencia si quería vivir. Leon Conrad fue el rival de Zeke todos los años. Zeke Draker estaba convencido de que Leon lo había planeado todo. Los miembros de su familia creen que uno debe ser capaz de hacer trucos sucios para convertirse en un verdadero cazador de dragones. Wszystko to zrobiono w celu odnalezienia Diany. En su vida pasada, los 4 hermanos de su linaje directo nunca tuvieron la oportunidad de conocerse. Sin embargo, había allí más de una docena de primos que disfrutaban mucho burlándose de él. Ale Diana powiedziała, że tym razem chce zaufać ojcu, dlatego poprosiła o pozwolenie na spotkanie. Fue valiente por parte de Zeke regresar aquí después de que lo golpearon. Probablemente no entendió nada la última vez porque es inferior. Zeke Draker activó la habilidad Mente Calmada y pensó que había pasado mucho tiempo desde que tuvo que escuchar a este tonto llamado Leon. Zeke miró a su primo y le dijo
que no se andaría con rodeos si no dejaba de hablar. Gdy wojownik wszedł na pokład, zobaczył ludzi biegających wokół statku y zbliżającą się do nich ogromną falę. En ese mismo momento, Leon recibió un golpe crítico, que fue activado por Zeke. Wiele z nich zostało wyrzuconych za burtę. Zeke simplemente quería noquearlo, pero la habilidad se activó cuando le dio a Leon un golpe normal. Aparentemente, todavía le resulta difícil controlar sus habilidades normalmente. El instructor Mark atacó a Zeke Draker con acusaciones de que inició la pelea antes de que fuera anunciada, a lo que el joven respondió que nadie te da tiempo para prepararte en el campo de batalla. La ventaja siempre pertenece a quien golpea primero. Zeke sintió que una sed de sangre crecía en su interior. Leon, mientras tanto, pidió al instructor que diera la orden para comenzar la pelea. No ocultó el hecho de que quería matar a ese bastardo inferior, y Zeke respondió que era demasiado estúpido para aprender la lección. Mark les dio a sus oponentes la oportunidad de prepararse y agitó su mano, comenzando la pelea. Zeke Draker notó que los golpes de Leon no le dolían en absoluto. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętał, był statek i walka ze burzą, a głowa pękała mu z wrażenia. Jego próby przypomnienia sobie wszystkiego zostały nagle przerwane przez głośne krzyki. Ambos oponentes cayeron al suelo. Pero de repente, Leon se encontró solo en el suelo, con Zeke Draker de pie sobre él en una pose decidida. Pan Mark pensó con sorpresa en el gran milagro marcial de un adolescente de 12 años llamado Zico. Cuando Leon esquivó el contraataque de Zeke e intentó derribarlo, Mark pensó que Leon ya había ganado. Sin embargo, Zeke Draker golpeó a Leon en la barbilla y se liberó de su agarre. Zeke estaba increíblemente tranquilo, a pesar de que su contraataque falló. La concentración y precisión necesarias para causar un daño tan preciso y efectivo no podían pertenecer a este débil Zeke Draker que el instructor había conocido antes. Leon se dio cuenta de que no podía hacer nada contra su rival. Primero necesitaba crear distancia entre ellos. Leon no podía comprender cómo esa pequeña nada podía ser tan fuerte. Ale owadów nie. Jedna z tych much zaatakowała Williama. Activó la habilidad Sentido Aumentado, permitiéndole a Zeke leer los patrones de ataque de Leon. W odpowiedzi uwolnił eksplozję lodowego chi, boski strzał lodu. Por lo tanto, el joven decidió poner fin a esta pelea. Zeke lanzó su ataque contra Leon. Wykorzystując swoje zdolności lodowej chi, w mgnieniu oka zamroził wszystkie muchy w powietrzu. Habiendo puesto a Leon sobre sus omoplatos, levantó la mano para golpear y su oponente pidió detener la pelea. Pero el golpe preparado alcanzó su objetivo. El puño de Zeke golpeó a Leon justo en la barbilla. Zeke Draker sintió que Leon debería aprender una lección de esto y recordarla por el resto de sus días. Zeke dejó a Leon tendido en el suelo y sintió que su cabeza se aclaraba un poco. Ordenó a los cadetes que lo miraban que dejaran de susurrar. Si lo desean, que se acerquen a él uno por uno si quieren decirle algo. Następnie starszy wysłał jednego ze pomocników do wozów. A gdy wrócił, oddał pierścień starcowi. Era otro de los primos de Zeke, llamado Jaken Wardek, y parecía tener algo que decir. Draker asintió con la cabeza con satisfacción, pero afirmó que se aburriría demasiado con él solo. Zeke se volvió hacia su sirviente Liam Stone y le dijo que lucharía junto a Lord Wardek. Zeke Draker expresó su esperanza de que de esta manera tendrían al menos alguna posibilidad de éxito. Jaken dijo enojado que Zeke lo había humillado, y Zeke felizmente lo confirmó. Jaken Wardek, rojo de ira, decidió golpear a Draker hasta matarlo. Pan Mark dio instrucciones a ambos bandos y le pidió a Zeke Draker que no hiciera nada antes de tiempo, sino que esperara su orden para luchar. Zeke estaba interesado en ver al rey de los mercenarios frente a él nuevamente. Stone Liam era este rey de mercenarios. Nalegał więc, by mistrz gildii szybko odpowiedział na jego pytanie, aktywując Chi. To tak przeraziło Edmunda, że w duchu nazwał Williama szaleńcem. Rogó que lo admitieran en la Academia de Educación Superior Valhalla, pero al final, Liam se unió a la orden de caballeros de un pequeño estado llamado Varanon. Usłyszawszy kilka razy od Williama o centralnych równinach, Edmund zastanawiał się, gdzie znajduje się takie miejsce. Después de un largo tiempo como mercenario, se convirtió en un caballero rojo y fundó su propio gremio, Stone Mercenaries, uniendo a los grupos mercenarios más grandes bajo su mando, por lo que fue apodado el Rey de los Mercenarios. Cuando el Imperio contrató a los mercenarios de Stone, Liam entró en las guerras continentales. Zeke Draker y los hombres del norte se enfrentaron a Liam en el campo de batalla. Pero ahora todo podría haber sido diferente. Mark dio la señal para que comenzara la pelea y Zeke recordó a sus oponentes que atacaran simultáneamente. Jaken exclamó que no tenía intención de seguirle el juego a sus trucos baratos. Atacó a Zack con una patada. El joven lo esquivó,
y notó que debería haber mirado cuidadosamente a su alrededor antes de atacar. Se distrae durante la batalla. Parece que Jaqen está tan asustado que ni siquiera puede predecir sus acciones. Por eso él y Liam necesitaban atacar juntos. Después de todo, Jaqen no es nada, si es lo suficientemente fuerte. Zeke Draker se volvió hacia Liam y le pidió que retirara del campo al joven golpeado. Liam se dirigió hacia el centro del campo de entrenamiento. Zeke sabía que lo peor de pelear con él era su loco golpe. No podría hacer nada si Liam atacaba primero. Zeke decidió tomar la iniciativa. Activó la habilidad de corte, lo que le permitió desatar una andanada de ataques sobre el enemigo, mientras evitaba que vieran su movimiento. Al observar las acciones de Zeke Draker, los cadetes no podían entender de dónde venía esta locura. No es sorprendente que los estudiantes de la academia no hayan visto esto antes, porque la técnica de lucha de puño del norte en las tierras medias, donde las espadas reinan supremas, parece inusual. Zeke notó que su cuerpo estaba bastante inútil. Todavía no había hecho nada, y ya estaba empezando a ahogarse. Pero no era solo Zeke. Él estaba bajo presión por la monstruosa condición física de Liam, quien no hacía ningún contraataque ni esquivaba. Simplemente aguantaba sin perder la vigilancia. Cuando era rey, era más agresivo. Zeke Draker sintió que su cuerpo estaba al límite. Wtedy przed jego oczami otworzyły się fale nieskończonej, czystej energii. Zeke corrió hacia adelante, preparándose para atacar. Pero Liam Stone esquivó su golpe. Fue asombroso, porque no podía ver el éter con sus propios ojos, lo que significa que tenía un sentido muy loco. Liam agarró la mano de Zeke y la apretó como si fuera un tornillo de banco. Zeke Draker se liberó con una patada en la cabeza, pero Liam lo agarró y lo sujetó. Zeke activó la habilidad, sentidos aumentados, y puso un candado en el cuello del oponente usando sus piernas. Zeke Draker sabía que no importaba cuán fuerte fuera el cuerpo de Liam, nadie podría sobrevivir mucho tiempo sin oxígeno. Liam soportó y resistió obstinadamente. Todo el mundo estaba muy interesado en saber quién saldría victorioso de este enfrentamiento. Liam golpeó el suelo con la palma de la mano, exhausto, y Zeke rompió el estrangulamiento. Lo que hizo Zeke Draker valió la pena destruirlo. El sirviente Decker escuchó que el joven amo había recibido heridas durante el pancracio y sugirió que Zeke Draker le revisara el pulso. Zeke se dio cuenta de que Decker quería saber si había despertado su aura. Zeke Draker extendió su mano hacia el sirviente. Parecía que era un caballero azul. Cuando quieren comprobar si alguien está despierto, normalmente miran su Diantian, pero Decker se lo toma más en serio. Darle un aura a otra persona es bastante difícil en sí mismo, pero si una persona es capaz de controlar su aura con tanta precisión, entonces lo más probable es que sea un caballero azul. No todos los caballeros son iguales. Se dividen según sus habilidades de combate y capacidad de controlar el aura. El espadachín blanco es un nivel principiante. La mayoría de los niños son espadachines blancos antes de la ceremonia de bendición. En el nivel de espadachín amarillo están aquellos que han despertado su aura y abierto su dantián. Todos los discípulos de la cuna se convierten en espadachines amarillos después del ritual de bendición. Puedes obtener el título de caballero. En el nivel de caballero púrpura, existe la oportunidad de fortalecer tu espada con la ayuda del aura. El caballero azul puede manifestar una espada de aura, y el reino de aquellos que traspasaron sus límites, el reino que alcanzó el rey mercenario Liam, y también él, Zeke Draker, antes de que regresara un caballero rojo. También hay caballeros negros, pero solo hay un par de esos monstruos en todo el continente. Zeke se preguntó con interés cómo fue que una persona tan experimentada como Decker se convirtió en su niñera. Pero eso no importaba. Lo principal era que no podía detectar la transmisión de Zeke, que solo dos personas en todo el mundo podían usar. Decker soltó la mano del niño y dijo que tal vez le estaba ocultando algo, a lo que Zeke le hizo la misma pregunta al sirviente. Mirando el rostro pétreo del sirviente, Zeke Draker sonrió y dijo que solo estaba bromeando. W tym momencie William podbiegł, by powstrzymać dziewczynę. W mgnieniu oka wyrwał broń z rąk Sabiny y obiecał im pomóc. ¿Debería haber preguntado por qué cambió recién ahora? A partir de ahora muchas cosas cambiarán. Następnie posadził obie dziewczynki na ziemi i poprosił, aby zamknęły oczy i się Decker hizo una reverencia e informó al joven maestro que había preparado la sala de entrenamiento a petición suya, y Zeke, elogiando al sirviente por su diligencia, le permitió descansar, porque si estaba asignado a vigilarlo, necesitaba mantenerlo cerca de sí para poder extraer información. El problema era que Zeke no sabía quién le ordenó a Decker cuidarlo. No creía que fuera alguien del lado de su madre. Tal vez fuera alguno de sus hermanos y hermanas. Zeke Draker
entró en la magnífica sala de entrenamiento personal y pensó que esta casa realmente hacía honor a su nombre. Al principio, Sig Draker decidió echar un vistazo y verificar el sistema. Notó que la habilidad de corte había aumentado a experimentado y se preguntó si el cambio de habilidad dependía de la frecuencia de su uso. Después de todo, la habilidad se activó durante la batalla y resulta que tenía todo esto antes. Pero si aprende algo nuevo, ¿se agregará una nueva habilidad? ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y una habilidad de clase, aunque se activan de la misma manera? Zeke también notó que la habilidad del dragón no se puede activar debido al bloqueo. Le faltaban 10 puntos para ello. Aprendió que podía ganar puntos de karma matando monstruos, y había toneladas de ellos en las mazmorras. Pero Zeke necesitaba convertirse en un caballero púrpura para poder entrar allí. Tenía curiosidad por saber por qué había regresado al pasado. ¿Y qué era este sistema? Esta habilidad y clase le decían que debía estar conectado con esa antigua reliquia, pero aún tenía poca información. Sig Draker aún decidió que entrenaría hasta volverse más fuerte. Sig tomó la espada en sus manos y dijo que no importaba cómo entrenara. Él es Draker, y hay dos poderes conocidos en el mundo, el aura de los caballeros y el maná de los magos. Los caballeros fortalecen su aura en las mazmorras, y los magos controlan su maná con círculos. Estos dos poderes están en extremos opuestos del espectro, por lo que si alguien despertara a uno, no podría despertar al otro. Sin embargo, desafortunadamente para él, Sek no pudo despertar ni al Diantian ni al Círculo, y fue expulsado por su familia, después de lo cual conoció al maestro. Le dio muchos conocimientos diferentes, pero lo más útil que aprendió fue la curación y la sala etérea. Gracias a la sala etérica que desarrolló el maestro, sí que ahora podía controlar la energía de la naturaleza, el éter. Él y el maestro son los únicos usuarios de las ondas de radio en el mundo. Sig Draker se dio cuenta con frustración que solo había estado entrenando durante 2 horas, pero sintió que estaba a punto de desmayarse. Sig activó la habilidad de clase curación y recuperación de energía. La curación es una habilidad muy rara que Sig ni siquiera sabía que existía hasta que conoció al maestro. Chłopiec był bardzo zdziwiony, że pojemnik nagle zrobił się tak zimny. Por eso no pudo usarlo durante la pelea con Liam. Orzeźwiające uczucie chłodu natychmiast dodało chłopcu sił. Potem poprosił także o ochłodzenie swojej manierki i Uliam nie odmówił. Ya era hora de cenar y Sig no sabía qué decirle a Decker, ponieważ mężczyzna czuł się zobowiązany do udzielenia tych ludzi wszelkich informacji i pomocy, po prostu nie mógł odmówić ich prośbie. Algunos creyeron que recurrió a la magia negra. W tym momencie Edmund podszedł do nich, aby dowiedzieć się, dlaczego wszyscy zebrali się. Reina Turun se cortó un gran trozo de filete y se lo metió en la boca. Owen Simmons le dijo a Jaken que sería mejor que comiera algo, a pesar de su falta de apetito. Después de todo, luchar con espadas requiere energía. El chico indignado le preguntó a Aries si realmente estaba tratando de llegar a él, pero él explicó que solo quería ser amable, pero aparentemente su complejo de inferioridad era más fuerte. Jaken se levantó bruscamente de la mesa y la carne de su plato cayó al suelo. Albo zbierają wilgoć z atmosfery. Aries le preguntó a Jakin qué iba a hacer ahora, reina llamada Sek Draker. Aries afirmó que este Pancration era brutal pero bastante impresionante. Sin embargo, cuando se trata de espadas, será una vista patética. ¿Qué hará este Sek Draker cuando ni siquiera puede sostener una espada correctamente? Jaken apoyó a su camarada y dijo que estaba tan débil que tuvo que comprar una espada especial porque las normales eran demasiado pesadas para él y no tenía sentido perder ante este tipo inútil. W tym momencie Edmund znów zwrócił się do niego. Reina preguntó incrédula, ¿fue realmente suerte? Si realmente piensan eso, entonces no tienen derecho a ser caballeros de la casa Draker. En los duelos con espadas, a diferencia del pancracio, se utilizan espadas reales, y esta es la causa de la mayoría de los incidentes en la cuna. Es también aquí donde la diferencia en las habilidades de los estudiantes es más evidente. Y un mes después de los exámenes finales actuales, comenzará la ceremonia de bendición, durante la cual los Drakers despiertan su aura. El instructor llamó a Sek Draker al campo de batalla. El niño tenía una espada ridículamente grande, aparentemente pensando que una espada grande le agregaría fuerza. Sika eligió a Reina Turun como su oponente. A Sik Draker no le importó y hasta se alegró de ello. Reina notó con qué facilidad Sik levantaba su Claymore. Ahora que lo miraba de cerca, su opinión sobre él cambió. Este no era el Zack que ella conocía. Apenas podía sostener una espada correctamente. ¿Era porque había crecido? Zamierzał wziąć dla siebie 70%, ponieważ to on stworzył ten lód.
a 30 oddać Edmundowi jako sprzedawcy. Sig Draker también estaba decidido y creía que podía manejarlo. Pero luchar contra el Caballero del Rayo fue una tarea bastante intensa. Reina Turún es conocida como el Caballero del Rayo. Fue una de las caballeros que se hizo un nombre durante las guerras continentales. También fue señalada como una de las más grandes Drakers de la siguiente generación, ya que despertó su aura incluso antes de someterse al rito de bendición. Sin embargo, Reina no lo utilizó desde el principio, diciendo que no quería violar sus principios. El instructor ordenó a los oponentes comenzar la pelea. Szermierz sądził, że będąc pod opieką gildii kupieckiej, łatwiej będzie mu gromadzić informacje. Los estudiantes que observaban la pelea le aconsejaron a Reina que dejara de jugar con él y acabara con Sike de una vez. To zachowanie bardzo zaskoczyło zarówno Edmunda Roela, jak i samego Williama Granta. Na dziedzińcu cechu zebrał się tłum zupełnie nieznanych sobie ludzi. Wszyscy przyszli, bo usłyszeli, że sprzedają lizaki i chcieli kupić lód. Niektórzy z obecnych pochodzili nawet z innych miast. Y justo después se abre otra brecha. Fue como una pelea de entrenamiento destinada a entrenarla. Sig Draker, a su vez, entendió cómo luchaba el Caballero del Rayo cuando estaba en la cuna. Ella pelea de manera justa, lo cual es de esperar de alguien que valora sus principios, pero eso es lo que la frena. Sig decidió ayudar a la niña a salir de su caparazón. Reina notó la postura extremadamente baja de su oponente. Probablemente tenía la intención de cerrar la brecha de una sola vez, pero no debería subestimar su velocidad. Cuando Sig Draker atacó a la chica con su espada en alto, ella notó que Sig era muy rápido. Był za to bardzo wdzięczny Williamowi, chociaż Gildia Roela nie odzyskała jeszcze pełni sił. Reina cambió posiciones y acortaron distancias. Decidió que era hora de terminar y le quitó el arma de las manos a Sig con un golpe decisivo. Sig perdió, como se esperaba de Reina, ella, como de costumbre. Ni siquiera usó su aura. El instructor se preguntó preocupado si los cadetes notaron algo. Después de todo, cuando el ataque de Sig se acercó a Reina, ella todavía recurrió al uso del aura. Apenas fue perceptible. Pero Reina prometió nunca usar el aura hasta que ingresara a la academia. Sig Draker la hizo comprometer sus principios. Sin embargo, Sig no creía que la pelea había terminado. Nagle ktoś zapukał do drzwi jego pokoju. To była Sabina. I William wpuścił ją, myśląc, że przyniosła jedzenie. Los estudiantes estaban indignados por su truco barato, porque un caballero que arroja su espada no merece ganar. Nunca se convertirá en un verdadero caballero. Debería estar avergonzado. Sig Draker le preguntó a Reina, quien se había levantado con dificultad, si quería continuar la pelea. Reina pensó que aún no había perdido. Sig solo la golpeó porque bajó la guardia. Pero si Siki hubiera tenido un arma en sus manos, que obviamente entregó voluntariamente durante la pelea, entonces la habría matado, lo que significa que fue su pérdida. Sig Draker derrotó así a uno de los alumnos más talentosos de familias famosas, y hace apenas unos días lo llamaron basura. El partido entre Sig Draker y Reina Turún fue declarado finalizado. Fuera de las ventanas del castillo ardía un fuego. Los caballeros retiraron de las calles los cadáveres de sus compañeros y se deshicieron de los restos de sus enemigos. William se volvió hacia Abel y le preguntó cómo podía beber té en tal situación. Además, dicen que ese bastardo de Sek derrotó a Reina, a lo que Abel le recriminó a William que siempre fuera tan serio. Wtedy drugi z trójki dobył miecza i groźnie wycelował go w dziewczynę. Nie czekając na jej reakcję, mężczyzna wpadł w jeszcze... Abel se dirigió a la salida y dijo que ahora parecía el momento perfecto para visitar a su familia. Todo esto solo alimentó su curiosidad. Tiene curiosidad por saber qué tipo de despertar experimentará su hijo más pequeño. Aunque la victoria de Sig dejó a todo Cradle en shock, simplemente regresó al centro de entrenamiento y reanudó el entrenamiento. Un mes después, el día de la ceremonia de bendición, no entendía cómo había logrado convertirse en un caballero rojo con semejante cuerpo en su vida pasada. W tym momencie pojawił się Edmund Roel i po raz kolejny oświadczył, że ich cech nie sprzedaje niczego awanturnikom. Logró mejorar su nivel de dominio de los pasos rápidos, habilidad que adquirió durante el duelo. Decker entró en la habitación y le informó al joven caballero que tenían que irse en 2 horas. La tripulación avanzó lentamente por un pintoresco camino rodeado de bosques. Sentado dentro del carruaje, Sig pensó que había pasado mucho tiempo desde que había estado en la propiedad principal, que pertenecía a la familia Draker y estaba ubicada en el territorio del Ducado de Troya. Aunque la residencia principal de la familia está ubicada en el corazón del continente, la fortaleza de las 4 estaciones de las Tierras Medias, la ceremonia de bendición debe realizarse en la finca principal donde se originó la leyenda de los cazadores de dragones.
Chwilę później w oczach Justina pojawił się dziwny blask, a on sam stwierdził, że w mistrzu tej gildii jest coś znajomego. Ya había espectadores dentro, personajes famosos, sobre los que se escribía a menudo en los boletines de noticias continentales. Aparentemente la familia de Sike había enviado a alguien para vigilarlo. Cualquiera que sean sus intenciones, una vez que vean que no puede despertar, simplemente lo ignorarán. Sik simplemente dejará de interesarles. Allí Aaron vio a Abel. Se preguntó qué lo había traído allí a la ceremonia de bendición. ¿Alguien de esta clase había atraído su atención? Ale to się nigdy nie wydarzyło. Da la casualidad de que su amado hermano menor está aquí. Sik lo conocía como el caballero del carnicero Lionblade. Justin wpadł w złość i krzyknął, że kiedy go zaatakował, wyraźnie chciał rozpaczliwie umrzeć. Uliam, jakby nic się nie stało. Po prostu stał w milczeniu, myśląc, że przyszedł tylko po porcję lodu. Si es así, tal vez esta sea su oportunidad. Aquí se anunció que comenzaba la ceremonia de bendición. Aaron fue convocado a la estatua sagrada. Salió y levantó la manga de su túnica, dejando al descubierto su brazo. Después la bajó a un tanque especial con agua. A través de un ritual de bendición, cada miembro del linaje Draker despierta su aura sellada cuando llega el momento de abandonar la cuna a la edad de 12 años. Comparado con los caballeros normales que despiertan después de 20 años, esto fue increíblemente rápido. Entre ellos, hay algunos casos raros, en los que, junto con su aura, despiertan un rasgo de cazador de dragones conocido como supresión de maná. Serían al menos tan fuertes como los caballeros amarillos, aunque algunos de ellos incluso rivalizarían con los caballeros rojos y negros. Entonces la sangre pura despertará en ellos. Debido a la supresión de maná, todos necesitarán usar guantes especiales hechos por la familia. De lo contrario, no podrán vivir una vida normal. Cuando alguien puede demostrar que es de raza pura, se le da el nombre de Draker. Además de esto, al reconocido se le brindará un apoyo familiar inimaginable. Finalmente, llamaron a Sig Draker y todos se preguntaban qué tipo de despertar experimentaría. Muchos estaban seguros de que aquel sería el despertar de un sangre pura, pues Sig ya había derrotado a Reina, y el joven nunca pensó que volvería a pararse frente a aquella maldita estatua. La última vez fue terrible, aunque el ritual de bendición fue lo único que lo empujó a pasar por la cuna. Fue deshonrado, pero esta vez todo debería ser diferente. No solo puede curar, sino también controlar el éter. Y además no se dio por vencido ni se rindió. Se defendió con su propia voluntad. Es por eso que esa maldita estatua de bronce tiene que cuidar de él ahora. Sig metió la mano en el agua y se acabó. Esto nunca había sucedido antes. Sig Draker pensó con amargura que no debería haber esperado ningún cambio ahora. Pensó que gracias a Abel se había vuelto demasiado seguro de sí mismo. Nadie podía creer que Sig no pudiera despertar. Parecía que ni siquiera la sangre del jefe de la familia era suficiente para obtener la sangre maldita. ¿Pero cómo logró derrotar a Reina entonces? Debe haber hecho alguna mala jugada. Ahora ha deshonrado a la familia. La gente así nunca cambia. Sig pensó que no importaba. Había muchas formas de hacerse más fuerte además de despertar. Pero luego vio que había ocurrido un error del sistema, y los resultados del procesamiento se enviaron con retraso. Durante la identificación de clase, en la terminal faltaba la información necesaria. Pero ahora que el talento del usuario está identificado como sanador y la clase está desbloqueada, se ha identificado como rara. Las lámparas de maná adquirieron un brillo rojo. Hubo una conmoción entre la multitud. Este era el despertar del pura sangre. Sig comenzaría su viaje como caballero rojo. El sistema activó la bendición del antiguo dragón sellada dentro del alma del usuario. El talento de Kin despertó. La sangre del luchador y todos los talentos despertados se unieron. Gracias a la combinación de talentos raros, se creó una nueva clase, una clase única, el inmortal despertado. Mucha gente pensó que había un brillo dorado. ¿Es así como se despiertan los sangre pura? Sig Draker sabía que todos tendrían dudas, pero si decía algo aquí, volvería para atormentarlo. Revisamos la lámpara de mana y estaba bien, no había supresión de mana. No podía ser otra cosa que el despertar de un sangre pura. Abel Draker aplaudió y preguntó por qué todos estaban tan serios cuando dos sangre puras se despertaron a la vez. ¿No es esto motivo de celebración? La multitud apoyó felizmente a Abel, admitiendo que la bendición fue todo un éxito esta vez. Le trajeron los guantes a Zack y descubrió que eran bastante pesados. El siguiente candidato fue llamado a despertar. Sí que entendió cuáles eran las intenciones de Abel, pero aún así tendría que aceptar su ayuda. Todo esto no olía muy bien. El instructor anunció que este era el final de la ceremonia de bendición y que pronto tendrían una celebración.
e invitó a todos a disfrutar de las festividades. Zeke Draker, mientras tanto, se dirigió a la salida. No necesitaba esta fiesta. Decidió buscar una sala de entrenamiento aquí. Sin embargo, el joven fue llamado por Abel, quien le preguntó por qué salía de la fiesta tan temprano y a dónde iba. Abel extendió su mano a Zack para estrecharlo y lo felicitó por su despertar como sangre pura. Zeke sabía que si no le estrechaba la mano, Abel lo tomaría como hostilidad. Quizás debería haberle seguido el juego. La mano de Abel quedó suspendida en el aire por un largo momento mientras Zeke tomaba su decisión. Pero incluso para salvar las apariencias, Zeke todavía no podía estrechar la mano del bastardo. Abel fingió suspirar y declaró que no se podía hacer nada. Tendría que contentarse solo con la reunión. Le dio una palmadita a Zack en el hombro y le prometió volver a verlo. El resplandor dorado de Zeke fue bastante impactante. Parecía que era la primera vez que sucedía, aunque al principio todos pensaron que no despertaría. Hrabia Slave przypuszczał, że Laird jako druga obiecała swoją rękę mistrzowi miecza. Pero ahora todo había terminado. Todos los seres de sangre pura despertados poseían la habilidad de suprimir el maná. Esta habilidad demuestra que el humano está en contra de los dragones, la fuente de maná. Sin embargo, como la mayoría de las máquinas usan maná como combustible, los sangre pura tienen que usar guantes. Si fuera de sangre pura, habría sufrido tan pronto como se quitó ese guante. Zeke Draker abrió la ventana de estado y notó que esto era completamente diferente de lo que era antes. No era supresión de maná, sino reflexión de maná. Se dio cuenta de que reflejo de maná estaba clasificado como una habilidad que creaba un campo de distorsión, anulando el suministro de maná cercano, y las lámparas de maná en la mansión estaban bien, porque no era una habilidad pasiva. Antes del ritual era un sanador de rango raro, y ahora es un inmortal único. Entonces recordó que todos los graduados tenían despertares regulares, con un aura azul. Solo Reina tenía un brillo rojo durante su despertar. Su brillo inicialmente era rojo, pero luego cambió a dorado. El sistema informó que la terminal clasificada había perdido información importante. La terminal de clasificación era la estatua de bronce. Tan pronto como el sistema ingresó la información, la estatua de bronce en pie comenzó a emitir un brillo rojo. Zeke Draker se dio cuenta de lo que realmente había sucedido. La estatua de bronce no determina el despertar, determina la predisposición y la clase del usuario. El rojo es una clase rara, el dorado es único. La estatua de bronce es una reliquia antigua que fue utilizada por Terakan, el fundador de la familia Draker, y ahora el concepto de clase no existe, por lo que solo se usaba para comprobar si una persona estaba despertada o no. Malinterpretaron el brillo rojo, que significa una clase rara, y el despertar de los sangre pura, y ningún jefe de familia se dio cuenta de ello. Wieczorem dzieci przyszły do Williama do cechu z nieoczekiwaną prośbą. El sistema le preguntó si quería usar las gafas para ver sus habilidades de dragón, y Zeke decidió intentarlo. Ganaría visión de dragón y poder de dragón. Las habilidades del dragón costaban 50 puntos, y el joven decidió gastarlos en algo que definitivamente sería útil en lugar de correr riesgos innecesarios. Potem chłopcy poprosili, żeby ich nauczył sztuk walki. Esperaba más porque había información detallada, pero en realidad nada había cambiado. De repente Zeke sintió una sensación extraña, y era realmente una locura. Le pareció que la estatua que estaba en el centro del jardín ahora estaba justo frente a él. El sistema le preguntó a Zeke si necesitaba información detallada sobre el objeto que había descubierto, y decidió que le sería útil. Muchas descripciones de los objetos que estaban a su alrededor vinieron a su cabeza. Un minuto después, Zeke cayó en una silla, exhausto. Si todas las habilidades del dragón fueran así, difícilmente podría usarlas a menudo. El sistema le ofrecía un factor de curación y restauración de energía, pero no tenía intención de activarlos. Oszołomiony szybkością zdarzeń, William, trzymając w rękach miskę lodów, otworzył okno swojego pokoju i okazał współczucie. Wiatr z ulicy niósł chłód i brzęk żelaznych szczęków. William pomyślał, że jednak nie dane mu będzie odpocząć tego wieczoru. Puede parecer que la curación ya se ha logrado, pero no es algo que se pueda descuidar para siempre. Su efecto curativo es limitado. Nagle poczułem silne magiczne ciśnienie z tyłu. Mag w dziwnej masce czaszki rzucił w ich kierunku zaklęcie oddechu ognia. Después de infligir las heridas, vio que el factor de curación se activó automáticamente. Zeke se sentó a la mesa y pensó, ¿realmente se necesitan 5 años para graduarse de la academia? Su intención es completarlo en 2 años. La academia de caballeros más famosa del continente.
Cualquiera está dispuesto a sacrificarlo todo, y a todos para entrar aquí. El Ducado de Troya, donde se encuentra la academia, está lleno de vida en primavera, cuando comienza el nuevo semestre. Los estudiantes con calificaciones más altas no se diferencian de los adultos. Todos están entrenados a la perfekcjon. Walka została wznowiona z nową energią. Hrabia władał mieczem wspaniale i ranił jednego przeciwnika. Esta maldita familia está podrida hasta la médula. Entre las muchas familias diferentes que apoyan a la trascendental familia Draker, las tres familias que ejercen la mayor influencia se denominan las grandes familias. La familia Turun es un modelo de fuerza. Los Siemens son un depósito de sabiduría. Los Wardex se sustentan con riqueza. Incluso los niños de estas tres familias aprovechan su oferta. Pero a Sig Draker no le importó mucho, aunque se sentía bien por ser un sangre pura. Y ahora se dirigía al dormitorio de alto rango de la Mansión Platino. Este dormitorio está equipado con una sala de estudio, una biblioteca y otras comodidades, todas ellas disponibles solo para los estudiantes de mayor rango, y es muy difícil llegar incluso desde la cuna. Ktoś podniósł wzrok, po czym radosny głos oznajmił zebranym, że wygląda na to, iż jednak został odnaleziony. A Sig le dieron un piso entero, conocido como piso platino, y fue recibido por una criada. Sig Draker fue escoltado con honor hasta el piso deseado. Na nogach pozostali tylko przywódca i kilku podwładnych. Odgłosy walki przykuły uwagę Williama i postanowił sam to sprawdzić. Ale wszystko okazało się dość błahe. En la habitación ricamente amueblada, Decker anunció que tenía algo que transmitirle al joven maestro. El sirviente colocó un cofre en la mesa frente a Sig, que contenía guantes, y eran mucho mejores que los temporales. Sig decidió que como tenía guantes nuevos, también debería mejorar su espada. Decker encontró esta decisión muy sensata. Debido a la proximidad del Ducado de Troya a las montañas de los gigantes, aquí hay muchos materiales de alta calidad y artesanos calificados. Walka Tokajów spodobała mu się znacznie bardziej i zaczął prowokować przywódcę do ataku. Decker le ofreció a Sig encontrarle un amo digno, pero el joven amo se negó. Tenía uno en mente y planeó reunirse con él tan pronto como Decker acordara reunirse. Sig nombró al amo, Gallion Halbert, y el sirviente dijo que se pondría en contacto con él de inmediato. Widząc, że bezpośrednie ataki szermierza nie wystarczą, przywódca postanowił zmienić taktykę i zadać ciosy kłujące. Sig Draker pensó que el piso platino estaba completamente aislado y por lo tanto tendría mucha más libertad para desarrollar sus habilidades de dragón. La criada entró e informó al joven amo que la señora del piso, Reina, le había enviado una invitación a cenar. Sig Draker me dijo que lo llevara con ella. William spokojnie uniknął ciosu i, wykorzystując siłę dłoni, uderzył go z boku. Ella le dijo que la gente de su familia era bastante peculiar. Sig se sentó al final de la mesa y agradeció a Reina por su preocupación, y la niña sugirió discutir todo después de la comida. Sig Draker sabía que Reina era un caballero del rayo y usaba su abdomen inferior para controlar su aura. ¿Podría estar preparándose para convertirse en un caballero púrpura? ¿Pero por qué se estancó su habilidad con la espada? Fue un desperdicio de potencial. Sig Draker observó a la reina con sorpresa durante la cena. Él, por supuesto, comió mucho, pero la forma en que lo hizo Reina Turun superó todas las expectativas. Finalmente se limpió los labios con un pañuelo y decidió ponerse manos a la obra. Sam Williams dał sobie sprawę z jednej rzeczy, która go bardzo rozgniewała. Sig le recordó a la niña que ambos eran despertados de sangre pura, y Reina dijo que parecía tener una idea equivocada sobre los despertados de sangre pura. Es cierto que tienen muchos privilegios. Este piso platino por sí solo es prueba de ello, pero no reciben ningún beneficio en términos de su desarrollo. La academia ha acumulado siglos de conocimiento teórico y práctico, y cuenta con un instructor personal para mejorar eficazmente las habilidades. Pero si no tiene esto, entonces no importa cuán rica sea una persona, siempre se quedará atrás. Por eso se necesita apoyo. Jakby drwiąc, ostrzegł pozostałych napastników, że policzy do 3. W tym czasie będą mogli uciec, a ci, którzy tego nie zrobią, mają duże szanse na śmierć. Naturalnie wszyscy bandyci uznali, że on po prostu ich zastrasza i że tak naprawdę nie mają się czego obawiać. Gdy wojownik powiedział 1, wszyscy natychmiast rzucili się ku niemu. Sig Draker se levantó de su asiento y respondió negativamente. Y Reina explicó que el apoyo de la familia Turun era una solución bastante rentable para él, pero ese no era el punto. Sig insistió en que no necesitaba nada más allá de lo que ya tenía como despertado de sangre pura. Wszyscy atakujący napotkali barierę ochronną.
W następnej chwili miecz Williama bezlitośnie zaatakował wszystkich w pobliżu. Pero ella piensa que Sick Draker es demasiado amable con esta gente. Widok ten zadziwił zarówno Kotana Slave'a, jak i króla. Su mayor fortaleza es su agilidad, que proviene de su cuerpo flexible. No debe atacar de frente y aplastar a sus oponentes con fuerza. Ella debe desviar suavemente los ataques enemigos hacia un lado. A hrabia Slave obiecał, że na pewno się tym zajmie. Si Reina puede hacer esto, se volverá varias veces más fuerte de lo que es ahora. Después de esto, Sick Draker agradeció nuevamente a Reina por la comida. Reina comprendió que la familia Turún era la encarnación de la fuerza y ella simplemente estaba siguiendo las tradiciones de su familia. Y no es que ella preste atención a los demás. Sick tiene razón, ya que estaba obsesionada con la idea de convertirse en una persona digna de llevar el nombre de Turún. Fue esto lo que involuntariamente se reflejó en su espada. Él podía verlo. Y cuando ella era muy pequeña, todos decían que era un genio, pero nadie le dio ningún consejo real. ¿Quién es realmente este Sick Draker? Todas las habilidades de Sick en la clase modificada mostraron una eficiencia increíble. Estaba en perfecto orden, a pesar de entrenar toda la noche. En mi vida pasada, este lugar no parecía el infierno en la tierra, pero ahora, habiendo despertado como un ser de raza pura, es simplemente el paraíso, porque el dinero y el poder no lo son todo. Pero no hay nada mejor que esto. Służąca nawet dzisiaj, kurczowo trzymając się jego nóg, prosiła go, by nie odrzucał zaproszenia. Aries es el tercer hijo de la familia Siemens, una de las tres grandes familias. Y como el fraude es la especialidad de los Siemens, utilizó a otros para intimidar a Sick y mantener astutamente su propia imagen. Aries le dijo a Sick que lo había invitado a cenar la noche anterior, pero aparentemente la carta no había llegado y Sick se preguntó por qué estaba siendo tan amable ahora. William spojrzał na wisiorek z tęsknotą i pogrążył się we Aries le preguntó por qué no había respondido a la invitación, y Sick a su vez le preguntó por qué tenía que responder a todas las personas que conocía. El sirviente de Aries le señaló al joven que se estaba comportando de manera bastante grosera, a pesar de la amabilidad del joven amo. Sick Draker le preguntó al grandullón quién era. Sabía que los que venían de la cuna no eran nada especial. Sick le dijo que quería presumir delante de su amo, pero que no debía olvidar con quién estaba hablando. Myśli o dziewczynie zawsze działały na niego kojąco. To dzięki jej wpływowi nauczył się być bardziej tolerante. El grandullón se presentó como Durban Roswell y agregó que aquí lo llaman Durban el Poderoso. Tiene la intención de darle una lección a Sick en lugar del joven maestro Owen. Tego wieczoru król usłyszał raport od szambelana i kolejną odmowę od mistrza miecza. Durban llamó a Sick Draker un verdadero bromista, pero luego recibió un golpe directo en la nariz. Sick Draker preguntó quién sería el siguiente y le aconsejó al joven maestro Owen que se apresurara con su elección. Aries murmuró que Sick ciertamente disfrutaba disfrutando de la gloria de su propia gloria. Él y sus compañeros se alejaron, dirigiéndose hacia la entrada de la academia. La Academia Draker está dividida en dos clases. Las clases regulares son para aquellos que no tienen talento, por lo que estos cadetes tienen que trabajar duro para lograr algo. Tienen un régimen estricto desde temprano en la mañana hasta altas horas de la noche. Y también hay una clase especial que puede elegir libremente materias distintas a las básicas. En la academia, el lugar donde se reúne la élite más grande, es una clase especial. Sick tenía pues algunas expectativas, pero la mayoría de las personas aquí son simplemente graduados de Cradle, por lo que esta clase especial es básicamente una clase normal. Para animar a los estudiantes de primer año de la clase especial, alguien muy especial vino aquí hoy. Król bardzo żałował, że nie udało mu się zwabić takiej osoby do pałacu. To zaskoczyło księżniczkę. Este hombre se convirtió en un héroe que detuvo la invasión del imperio gracias a su ingenio. Fue el decano de la academia, Howard Draker. Następnego ranka William był zajęty dziećmi w gaju niedaleko gildii. Zdumiał się, że minęły zaledwie 2 tygodnie od rozpoczęcia zajęć, a dzieci już potrafiły emitować energię. Choć to miało sens, ponieważ koncentracja energii w tym świecie była znacznie wyższa niż na równinach centralnych. Sick sabía que Howard Draker era una rata, no un héroe. W tym momencie szambelan pojawił się ponownie. Perdió el único lugar al que podía pertenecer y tuvo que vagar por todo el ducado de Troya. Ale potem z naszyjnika zaczęło emanować światło. Sick Draker estaba decidido a vengarse de Howard por esto. Después de un breve discurso del decano, se ordenó a los estudiantes tomar sus espadas y dirigirse a la arena para aprender técnicas básicas. Todos los estudiantes fueron al estadio cubierto de clases especiales. ¿Quién hubiera pensado que incluso una clase especial tendría que aprender el arte de matar dragones? En su vida pasada, Sick
simplemente porque no sabía cómo usar su aura. Pasó 2 años aprendiendo lo que a una persona común le habría llevado 3 meses. Le rogó a Dios que esta vez le fuera más fácil. Los cadetes aprenderían el arte de matar dragones, gracias a Andrei Draker. Era un caballero de la Rosa. A pesar de no ser un despertado de sangre pura, Andrei se graduó temprano de la academia y se graduó del Valhalla con honores. Un genio que aparece una vez en un siglo y que recibió el nombre de Draker. Los profesores de clases especiales están en otro nivel, y este profesor también es conocido por su carácter inquebrantable. William potwierdził, że może przyjechać i księżniczka wróciła. Ordenó a todos que sacaran sus espadas. Dziewczyna była księżniczką, córką najważniejszej osoby w tym kraju. Nie mógł jej po prostu poprosić o rękę. Andrei le ordenó ir a la arena y le preguntó si sabía que la espada se elige de acuerdo a las capacidades del cuerpo de cada uno. Sig Draker sabía que esto sucedería tarde o temprano, por lo que deliberadamente sacó su espada para destacarse. Sig Draker, mirando a los ojos del maestro, afirmó que podía derrotarlo con esta espada, y que sería más fácil si le mostraba sus habilidades ahora. El instructor pensó que este tipo era un verdadero provocador, pero si quería aprender de esa manera, no le importaba. Si pudiera tocar su cuerpo con su espada, liberaría a Sig no solo del castigo por su rudeza, sino también de lecciones en el arte de matar dragones. Andrei le dijo a Sig que no usaría aura contra él, pero el joven confiaba en que podría derrotar al instructor, ya que conocía sus debilidades. Pero con Abel observándolo, era peligroso llamar la atención. Sig Draker decidió que simplemente golpearía a Andrei y perdería. William zapytał ją, czy zdobycie statusu i sławy pomogłoby mu w poślubieniu jej. Como Sig esperaba, la pelea con el Caballero Azul no fue fácil. Wtedy William powiedział, że po prostu to zrobi. Miał już wychodzić, gdy przywódca gildii zatrzymał go pytaniem, czy chłopiec wie, jak zachowywać się w pałacu. Oczywiście William nie znał lokalnych zasad. Por otro lado, el instructor también quedó sorprendido por las habilidades de este chico. La resistencia de Sek fue admirable. Aunque Andrei reprimió su aura, sintió que podía perder ante este cadete. Verdaderamente la existencia de sangre pura es injusta. Mientras tanto, Sik notó que Andrei todavía tenía la misma poca resistencia y que el hecho de que reprimiera su propio maná no lo ayudaba. El método de los Drakers para cultivar el aura es conocido por su peculiaridad. El aura se activa durante el entrenamiento, la realización de tareas diarias. Al comer e incluso durante el sueño, este estado se convierte en parte integral de la vida, como la respiración. Sig notó que Andrei prácticamente había dejado de respirar. Su habilidad poco convencional con la espada redujo aún más su resistencia. Sig Draker retrocedió, cediendo al ataque de Andrei, y pensó que todavía no se sentía bien perder de esa manera. Parecía que se suponía que debía hacerle usar su aura, realizando inútilmente ataques que podrían ser fácilmente manejados. Sig necesitaba hacer algo para que Andrei usara el aura inconscientemente. Es necesario crear una situación extrema. Justin był bliski załamania, gdy zobaczył. Encontrándose detrás del instructor, Sig activó un golpe crítico, mientras el instructor se preguntaba cómo el cadete sabía de los pasos rápidos. Este complejo ataque fue una sorpresa para Andrei. Tuvo que usar la habilidad Dragon Slaying, Piece of Sky. Andrei estaba en verdadero shock. Los cadetes observaron con interés las acciones de su compañero. Sig maldijo con fastidio. Realmente era difícil. Activó el factor curativo y decidió que ya era hora de desmayarse. Después de esto, Andrei bajó su espada y dijo que este cadete ya no podía asistir a clases. Luego se volvió hacia el resto de estudiantes y preguntó si había más personas que quisieran ser liberadas, pero no había ninguna, y les ordenó que levantaran sus espadas para aprender la verdadera técnica Draker. Sig, acostado en su cama en la sala del hospital, admitió para sí mismo que lo había hecho bastante bien. Aunque no lastimó a Andrei, lo obligó a usar su aura y reconocer sus habilidades. Como resultado, fue castigado y Sig tuvo tiempo libre y ganó. El último ataque de Andrei fue la técnica más básica en el arte de matar dragones. Pero como este movimiento fue utilizado por el Caballero Azul, su poder fue simplemente increíble. Sin embargo, Sig aún podía derrotar al Caballero Azul, dada su resistencia ilimitada y su capacidad de curación. Pero no era suficiente para vivir libremente. Por lo tanto, debe adquirir una fuerza imparable, uno que no permitirá que nadie lo subyugue. Wtedy, gdy zobaczył siłę szermierza, przyszło mu do głowy jedno słowo, które idealnie do niego pasowało. El hombre tomó un sorbo de alcohol directamente de la botella, y Sig no pudo descubrir quién era. William, zgodnie z zasadami etykiety, uklęknął przed królem. Chociaż władca równin centralnych był tym zniesmaczony, czego by nie zrobił dla dobra swojej ukochanej dziewczyny.
Sik le preguntó quién era y el hombre a su vez le preguntó cómo Sik logró hacer eso. Kładąc miecz na ramionach mężczyzny, nadał mu tytuł barona y wraz z nim nazwisko Blizzard. Este hombre le contó a Sik que recientemente había sufrido un golpe fuerte, pero de alguna manera su herida desapareció instantáneamente. Y Sik se dio cuenta de que este hombre sentía el efecto del factor curativo. Activó la habilidad Defensa Mental Indomable y ordenó controlarse, pues no había nadie en la academia que supiera sobre su curación. Sik respondió con calma al extraño que no entendía de qué estaba hablando. De repente, Sik decidió que se enfrentaba a un asesino a sueldo. Le echó la sábana encima al hombre y rápidamente saltó de la cama, a lo que el extraño exclamó que el chico tenía algunos trucos bajo la manga. Los instintos de Sik le gritaban. Activó una serie de habilidades, dándose cuenta de que si no mataba al asesino, el asesino lo mataría a él. Jednak osoby wokół niego postanowiły nie sprzeciwiać się mu i wyraziły na to zgodę. Incluso comparó las habilidades del joven con las de un mercenario profesional. Sik miró más de cerca al extraño y se preguntó quién era realmente. El extraño tomó posesión fácilmente de la espada de Sik Draker. Sika continuó atormentado por la pregunta. ¿Este hombre sabe algo sobre su vida pasada? El extraño le devolvió la espada al muchacho y declaró que era más adecuado para el papel de mercenario que para el de caballero. Y Seke se dio cuenta de que no había experimentado esto desde su entrenamiento con su maestro. Había una enorme brecha entre sus habilidades, tan grande que si este extraño quisiera, fácilmente podría acabar con él. Y el hombre le preguntó al joven si era cierto que esa Claymore era del set básico de la cuna. Północna część kraju, zwana też lodowym kontynentem, była praktycznie niedostępna dla życia ludzkiego. Le explicó a Sik que la persona que estaba frente a él era el cuidador del jardín. Wróciwszy do gildii, William opowiedział, co się wydarzyło. Dexter le preguntó a Andrei cómo sabía que estaba allí, y el instructor respondió que lo vio en la sala de entrenamiento. Andrei le dijo a Sik que si había terminado el tratamiento, ahora debía regresar a la escuela. Mientras tanto, Dexter llamó a Sik y le dijo que si tenía tiempo, debería correr hacia él en el invernadero oeste de la academia. Le enseñaría algo útil. Sik se negó inmediatamente y Dexter declaró que era tan imbécil como Arthur. Sik Draker nunca dudó ni por un segundo que Dexter no era el jardinero y que estaba tratando de engañarlo en vano. Si tiene el rango de llamar al líder actual por su nombre, entonces no es en absoluto quien dice ser. Debe ser el mismo hombre que solo tuvo un alumno en toda su vida, Andrei. Su nombre es Duke Draker, el Caballero de la Tormenta, uno de los Caballeros Negros. Es tan poderoso que puede enfrentarse él solo a un reino entero. Había rumores sobre él de que el duque había desaparecido sin decir nada. ¿Quién hubiera pensado que ahora se había recluido en la academia? Tal vez Andrei había venido aquí por él. Cuando la gente habla de alguien como duque, se refieren a alguien con una tenacidad aterradora. Se rumorea que solo obtuvo el estatus de caballero negro, porque le gustaba el color negro. Duke está mostrando mucho interés en él ahora, pero recibir un poco de entrenamiento ligero, por simple interés, es lo que necesita. William zauważył, że wyraz twarzy dziewczyny nie jest dobry i księżniczka poprosiła ją o pozwolenie na rozmowę w cztery oczy. Durante una lección, el profesor Fanon, profesor de teoría mágica, hizo a sus estudiantes una pregunta sencilla, pero nadie sabía la respuesta. Los cadetes no lo escuchaban en absoluto. Seguían con sus asuntos y simplemente dormían. Fanon, sin prestarle atención, continuó con su conferencia. A Childr zauważył, że uczniowie szermierza byli bardzo energiczni, na co westchnął i stwierdził, że są raczej buntowniczy. El profesor parecía muy sorprendido. Era la primera vez que le hacían una pregunta en clase. Los estudiantes se preguntaron por qué estaban estudiando teoría mágica en una academia de caballeros. Y Sik decidió que la conferencia era bastante fácil de entender. Y Fanon era un profesor muy inusual. Estaba a punto de irse cuando el profesor Fanon lo llamó. Admitió que por primera vez en mucho tiempo tenía una ocupación normal, gracias a Sek, por lo que si estaba interesado en algo, podía acudir a su laboratorio en cualquier momento. Se graduó de la Universidad de Magia de Delfoa, por lo que sabe mucho. Księżniczka, już odczuwając wyrzuty sumienia, zaczęła ponownie przepraszać. Na co William, kontynuując swoją grę, oświadczył, że przeprosiny nie odwołają podróży. Sik no vio nada malo en acercarse al mago. Los magos que son buenos en matemáticas suelen ser pensadores flexibles y son mejores colegas que los caballeros remilgados. Sik decidió que tenía que descubrir cómo Fanon podría serle útil. Una vez afuera, el joven vio a Duke en un banco y decidió que este jardinero era menos paciente de lo que había pensado anteriormente, ya que solo había pasado aproximadamente una semana desde su encuentro. El duque le preguntó a Sek si estaba listo,
y por qué no venía al invernadero. Después de todo, Sek entendió lo que quería decir cuando dijo que le enseñaría algo útil, a lo que el joven respondió que no estaba interesado. Él entiende que Duke es increíblemente bueno, pero ahora tiene muchas lecciones individuales, y el jardinero exclamó que, por supuesto, no debería distraerse de sus lecciones. El duque usó magia y le preguntó al confundido Sik, ¿aparentemente estaba contando con tales palabras? Sik sintió una fuerza mágica extraordinaria que cayó sobre su cerebro. Se despertó en el invernadero y se dio cuenta de que Duke había logrado noquearlo. Aparentemente esperar una semana fue demasiado para él. Zmuszając go do pochylenia się, dziewczyna dotknęła jego ust swoimi i pocałowała go. Tenía una regadera con agua en una mano y una botella de vino en la otra. Sik le preguntó al caballero de la tormenta por qué lo había secuestrado. El duque se sentó junto al joven y le declaró que le interesaba. Sik se sorprendió de que este hombre ni siquiera lo ocultara. Parecía que realmente estaba muy impaciente. Sik activó la habilidad Pasos Veloces y salió corriendo del invernadero. Nie było dla nich jasne, dlaczego ktoś taki przybył do tej przeklętej przez Boga krainy. Jeden z siedzących tam klientów, mężczyzna w średnim wieku z opaską na oku, odpowiedział, że to oczywiste. Sik le preguntó qué era lo que le interesaba de él, y Duke respondió que le interesaba cómo sus heridas internas se curaban instantáneamente. Sik se rió entre dientes y dijo que si estaba tan interesado, entonces debería hacerle responder. El joven notó con sorpresa que Duke desapareció instantáneamente, como si hubiera caído al suelo. Sik comenzó a buscar al jardinero, pero no lo veía por ningún lado, hasta que de repente la punta de una espada ancha brilló en su sien. Zeke inmediatamente dio un paso atrás y le preguntó a Duke qué estaba haciendo. El caballero de la tormenta le ofreció una apuesta a Zeke. Si pudiera tocar al duque, le concedería un deseo. Pero si Zeke se niega, tendrá que contar todo lo que está ocultando. El duque se preguntó sorprendido. ¿Qué clase de chico era este? Odcięta głowa wiwerny upadła na ziemię pomiędzy myśliwymi. A William, jakby nic się nie stało, spokojnie zapytał parę, czy wszystko u nich w porządku. Kobieta podziękowała za pomoc. Mientras tanto, Sig Draker pudo resistir así todo el día, pero no pudo ganar. El joven pensó que la habilidad del poder del dragón le parecía lo suficientemente peligrosa, por lo que no la había usado antes. Pero contra el Caballero Negro, esta habilidad funcionará bien. William siedział na krześle władcy i patrzył na pustą salę. Sig activó la habilidad de pasos rápidos y se acercó a Duke, quien decidió que el chico estaba repitiendo la misma técnica. Puede que sea rápido, pero en comparación con Andrei o la chica de Turún, no es nada. Pero la ira escrita en el rostro de Sik superaba su terquedad, y a Duke eso le gustaba. Mientras tanto, Sek usó la habilidad del dragón, poder. El duque sintió la fuerza del ataque de este tipo. Sik le ha quitado visibilidad, aunque tendrá dificultades para encontrar a Duke. Sik rápidamente se encontró detrás del caballero de la tormenta. Activó la habilidad del dragón, visión de dragón. El duque sintió un peligro real, no vio al enemigo y apenas pudo sentirlo. Había una verdadera tormenta alrededor de Sek. Este era el movimiento secreto de Duke. Su simple tirón provocó una poderosa ráfaga de viento. Por eso se le llama el Caballero de la Tormenta. Fue un verdadero duelo entre dos oponentes serios. William stanął na centralnym placu i patrzył na miasto i przechodniów. Okazało się, że jest tu o wiele więcej mieszkańców. Sik se encontró en el suelo. Su fatiga excedía el límite permisible debido al uso excesivo de habilidades. Esta situación le recordó el entrenamiento con el maestro, y el sistema apagó a la fuerza la conciencia del joven para su seguridad. Sik volvió en sí en su habitación y pensó en cómo Duke lo había traído allí. Recordó con placer el duelo donde casi ganó al Caballero Negro. En este punto, Sik había hecho todo lo que podía, pero no fue suficiente. Intentó bajar la guardia de Duke repitiendo el mismo ataque una y otra vez. Y en el momento decisivo, con la ayuda del poder del dragón y la vista del dragón, quiso golpearlo, pero por desgracia no fue suficiente. Jako wojownik Kareluny musiał uznać siłę takiego człowieka. Ale nie mógł się teraz Sik en realidad se desmayó debido al uso excesivo de sus habilidades de dragón. Pero pudo ver esta técnica secreta del Caballero Negro con sus propios ojos. Movimientos increíblemente rápidos y sin sentido que podía utilizar gracias a su cuerpo extremadamente entrenado. Debe haber sido esta técnica secreta la que permitió a Andrei, que tenía una resistencia débil, ascender al nivel de un caballero rojo. Sik lamentó haber perdido la oportunidad de aprender el movimiento secreto, pero valió la pena. El poder del dragón muestra una presión tan grande que hace dudar incluso al Caballero Negro. La mayoría de los peces pequeños se habrían dado por vencidos inmediatamente al encontrar esta habilidad, pero Sik
notó que tenía mensajes sin leer. Se informó que su alma se desarrolló debido a la manifestación de su fuerte voluntad. Junto con el desarrollo del alma, la función del sistema también se activa. La siguiente función se puede activar usando puntos de karma. Ahora también tenía la capacidad de usar el minimapa y almacenar inventario. Y también tenía 40 puntos de karma. Pero lo que más le interesaba a Sek, según su descripción, era el inventario. Activó esta función. Aquí podrá seleccionar el artículo deseado, que se almacenará en el inventario. Para extraerlo, solo necesitaba pensarlo. Además, podría aumentar el inventario mediante el uso de puntos de karma. Su Claymore había desaparecido y ocupado 2 de los 28 espacios disponibles en su inventario, que era lo que significaba el mensaje sobre el espacio que ocupaba un objeto, dependiendo del peso y tamaño del mismo. Zeke pensó que sería como una instalación de almacenamiento subespacial, pero es mucho mejor que eso. Odpowiedział, że jako lord po prostu nie może nie dotrzymać słowa y zaproponował, żeby zaczęli. Zeke también podría aumentar su espacio de inventario usando puntos de karma. Esta función operativa solo sirve a la función de un administrador de rango inferior. ¿Qué pasará cuando alcance un rango superior? Si el valor de estos puntos es tan alto, ¿no puede desperdiciarlos sin pensar? Zeke Draker decidió cambiar sus planes. Decker llamó a la puerta de la habitación y pidió permiso para entrar. El sirviente dijo que tenía un mensaje para el joven amo. Decker entregó la carta y dijo que el hombre había dicho que Zeke sabría de quién era si decía que venía de Dexter, el jardinero. La carta contenía solo una frase, en la que Duke le ofrecía dejarle pelear de nuevo cuando quisiera, y Zeke se dio cuenta de que ya no era un fracaso total. Esto es lo que quería decir Duke cuando hablaba de empate. Resultó que enterarse de la admisión de Duke todavía era una realidad para él. Decker tenía algo más que decir. Le dijo a Zeke que había encontrado al herrero del que había hablado. Pero había un problema. Obecni po prostu nie mogli w to uwierzyć. Este herrero ya no fabrica armas.